Durante las fases de rodaje, despegue y aterrizaje, el pasillo, los salidas de emergencia y los compartimentos con material de emergencia deben estar libres de obstáculos. Aquí va Bartolito, va bien tranquilo. Maitía, Bartolito va despierto, ¿eh? Aquí va bien, se está portando muy bien mi rubio. We kindly ask you to place your seat yourself on the overhead rack. Container with liquids. Aquí está Bartolito después de casi un día de viaje, agotadísimo el pobre. Estamos en las afueras del aeropuerto de Goiânia, pero todo un campeón mi gato. ¿Verdad, Tolo? Que todo un campeón. Unos ojitos muy tristes, pero bien, ¿verdad, mi amor? Claro, es que estás así un poquito ya cansado. Ya vamos a llegar a casa, Maitía, ¿vale? Por favor. ¿Vas a aguantar un poquito más? Claro que sí. Hola, muy buenas para todos. Soy la San del canal Bartolo y la San. Y aquí está Bartolo, aquí muy tranquilo, muy relajado, como siempre, como la mayoría de los gatos. Pues en este vídeo yo les quiero explicar cómo fue nuestra experiencia de nuestro viaje, gran viaje, como lo llamo yo, transatlántico, desde Bilbao, España, hasta Goiânia, Brasil. Y cuáles son los requisitos que yo tuve que cumplir para que Bartolito pudiese viajar sin ningún problema conmigo, y también por el peso de él, pues viajó en la cabina del avión. Una de las cosas que a mí siempre me gusta es hacer las cosas con anticipación. Y en este caso, cuando uno va a viajar con su mascota, es lo primero que hay que hacer, es desde meses antes empezar a revisar cuáles son los requisitos que pide cada país. En este caso, yo me encontré en Google una ley que es esta ley que está un poco antigua, del año 2013, en la que aparecen todos los requisitos que Brasil pide. Yo, ¿qué fue lo primero que hice? Lo primero que hice fue ir en marzo, exactamente el día 3 de marzo, cuando mi viaje fue, ojo, el día 18 de julio. Yo fui desde el día 3 de marzo a la veterinaria para que empezáramos a hacer el pasaporte europeo de Bartolo. Con este pasaporte europeo, lo primero que se tiene que hacer es ponerle el microchip. Bartolito no tenía microchip hasta ese entonces. Se le aplicó el microchip, se le aplicó la vacuna contra la rabia, una desparasitación y otras vacunas. Entonces se emite el pasaporte europeo para Bartolo. ¿Qué pasa? Que este pasaporte realmente para entrar a Brasil no es obligatorio, pero lógicamente para viajar en España sí, y lo debía de tener sí o sí, porque es exigido que todas las personas que tenemos animales realmente lo debemos de tramitar en algún momento. Esto es un requisito. Entonces, claro, aquí está la foto de Bartolito, está guapísimo mi gato. Y aquí pues varias páginas en las cuales contienen todas las vacunas que se le han puesto, el laboratorio, la fecha de expiración de la vacuna, la siguiente fecha para las próximas vacunas y así sucesivamente. Este documento es lo primero, yo lo empecé a tramitar, bueno, te lo dan en el mismo día, el día 3 de marzo. Bien, luego después, sí que es verdad que el siguiente documento, que ya es lo que te pide Brasil, que es un certificado veterinario oficial, que sin este documento, o sea, hay problemas con esto, podemos viajar, sin esto nos podemos quedar en tierra, porque en Bilbao lo revisaron para abajo, una pasada, una verdadera pasada, porque esto es lo que realmente pide Brasil. Entonces, Brasil pide una serie de documentos y en ella dice: este certificado veterinario original. Este certificado lo emite el Ministerio de Agricultura y Pesca de España. Bien, luego te pide la vacuna contra la rabia, que lógicamente aquí su veterinario plasmó todos los datos. Y luego te pide que antes de viajar, 15 días antes, se
bueno, se haga un tratamiento de amplio espectro al animalito contra parásitos internos y externos. Y un examen clínico en el que conste que realmente el animalito está perfecto, que no tiene parásitos y que está en aptas condiciones para viajar. Bien, eso es lo que pide Brasil. Realmente no es nada del otro mundo, es algo que hay que hacerlo y ya, tampoco no es que vamos a perder días y días haciendo todo ese trámite. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos la fecha del viaje, que ya tenemos nuestros billetes aéreos ya listos, nosotros vamos otra vez a la veterinaria y ya les decimos, les tenemos que dar todos los datos del vuelo, tenemos que estar 100% segura e incluso mostrar también el billete de avión para que vean realmente que está todo correcto. Horas, las escalas que vamos a hacer y todo. Bueno, con ese dato ya la veterinaria sabe cuándo más o menos se puede empezar a hacer el tratamiento, ese que pide Brasil, el tratamiento antiparasitario y luego el examen clínico, que son pasados una serie de días, después se hace el examen clínico. Todo eso se plasma en este certificado veterinario internacional, que es realmente un certificado de exportación. ¿Qué hace la doctora o en este caso la veterinaria cuando ya tiene todos los datos? Pues todos los datos los manda escaneados, todos los datos de todo lo que aparece en cada página del pasaporte lo manda escaneado al Ministerio de Agricultura. En mi caso fue en la subdelegación del gobierno que está en la subdelegación del gobierno de Vizcaya, que está en Bilbao. Ellas mandan a ese departamento de Agricultura y Pesca todo escaneado y en un plazo de 2 días, así más o menos, ya tenía el certificado. Fui a Bilbao y lo recogí. En este certificado aparece todo lo que Brasil pide y todos los tratamientos que se le hicieron en este caso a Bartolito en los 3 meses anteriores. Aquí tiene que aparecer todo. Lo que te pide Brasil: vacuna contra la rabia, el desparasitante interno y externo, el examen clínico, consta aquí que dice, se ha realizado examen clínico tal día, tal fecha y todo. Y luego, pues eso, esos son los requisitos que ellos piden, tienen que estar aquí. Una vez que la persona llega al aeropuerto, en mi caso fue al aeropuerto de Guarulhos, se pasa por migración y después de migración ya vamos a ir, bueno, yo pasé por el lugar que se llama Viagro, que es el organismo que ellos se encargan de revisar todas las especies de animales, plantas y alimentos que entran a Brasil. Entonces ellos revisan que todo esté correcto con el certificado y anotan el visto bueno para que nuestra mascota ya esté legalmente, en este caso en Brasil. Eso con todo lo que tiene que ver con documentación. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro bichito esté tranquilo en el viaje? Que era una de las cosas que yo tenía mucho miedo y por lo cual yo realmente elegí el vuelo más rápido, que son 18 horas 45 minutos saliendo de Bilbao, haciendo escala en Madrid, luego Madrid-Sao Paulo y Sao Paulo-Goiânia. 18 horas 45 minutos, las escalas son súper rápidas, solo un poco se tarda más en la escala que hay que esperar, esta de Sao Paulo-Goiânia, y luego, uy Bartolo, no muerdas a tu madre, y luego todo lo demás, realmente eso hay que verlo bien. Lo primero, que no sea un vuelo tan largo, porque ellos se agobian. Imaginarse solo de pasar esas 18 horas 45 minutos en un transportín encerrado, en mi caso como Bartolito pesa 5 kilos, no, sí, 5 kilos 800, con el transportín un poco más de 6 kilos. Pero yo lo estoy viendo. Ahora imaginarse esos animalitos que van en la bodega porque pesan más de 10 kilos. Eso es un terror para ellos, estar tanto tiempo solo. Bartolo no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, encontrar el vuelo más rápido posible. Luego también hay que darse cuenta que suban también las horas en las que uno sale de su casa y llega al aeropuerto, tiene que hacer facturación y todo. Entonces al final se hacen más de 20 horas. ¿Qué es lo que sucede? De que las medidas, para mi caso,
según mi punto de vista, las medidas del transportín son demasiadamente pequeñas. Yo usé este transportín que lo venden en Amazon porque eran las medidas exactas que Europa pedía. Y me gustó porque en la parte de aquí se abre, en la parte de arriba, y así yo podía meter la mano y hacerle quito de caricias a Bartolito. Y por aquí también le daba chuches, que fue lo único que él me aceptó en todo el vuelo, chuches. ¿Qué pasa? Las medidas para mí son muy pequeñas. Es lógico porque es lo que alcanza en la parte de abajo del asiento del avión. Pero imaginarse tantas horas así, entonces hay que buscar un vuelo que sea lo más rápido posible. Como es un viaje que yo estoy haciendo para quedarme aquí, porque el padre de Bartolo es brasileño y nosotros nos vamos a quedar aquí, entonces al final yo traje a mi gato, pero si es un viaje que es solo de turismo, lógicamente no voy a traer a Bartolo y no lo iba a exponer a semejante agobio. Otra cosa, ¿qué se hace para que el gato esté tranquilo? En mi caso, la veterinaria me dijo que le diera unos comprimidos. Me dio dos, uno que era natural y el otro que era ya más potente. Y me dijo que se los empezara a dar 6 días antes del vuelo, los naturales. Y eso muy bien para bajarle esa ansiedad, porque mi gato es muy, muy ansioso. Bartolo tiene una ansiedad brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sentí que realmente le hizo efecto. Luego me dio otro, ¿no? El natural se llama Silkene y a mí todavía me sobraron 3 y yo la guardo por cualquier cosa. Y luego el otro que me dio se llama gabapentina 100 miligramos. ¿Qué pasa con la gabapentina? Que yo lo investigué y me parece que es fuerte. Algunas personas en Google decían, según sus relatos, que el animalito se dormía totalmente, aunque la veterinaria dijo que no iba a pasar eso, pero yo tenía mucho miedo y yo solo le di a mi gatito media pastilla un día antes del vuelo y la otra media el mismo día. La doctora me dijo para darle una entera el día antes, una entera el día del vuelo y otra el día siguiente. ¿Qué sucedió? Que yo no lo hice, pero yo pienso que fue bueno porque Bartolito nunca se durmió así de quedarse como en estado totalmente adormecido. No, 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 Bartolo siempre iba despierto, Bartolo era consciente de todo, él iba siempre pendiente de tener contacto visual conmigo porque yo en este vuelo no dormí nada por estar pendiente de él. Y siempre cuando yo le tocaba cada X minutos, yo siempre lo buscaba a él, le tocaba ver si estaba bien y él siempre estaba despierto. Yo creo que en todo el vuelo el pobre solo habrá dormido unas 2 horas, hora y media. ¿Por qué? Porque creo que tanto ruido que generan los motores de los aviones es demasiado para ellos que no están acostumbrados. Realmente no sé si me arrepiento no haberle dado la dosis que la doctora ha dicho, pero realmente yo no quería que mi gato estuviera dormido completamente. Él se comportó bien, lloró en algún momento de la noche, pero muy poco, y luego sí que se le notaba una cara de cansado, y es normal. El día siguiente y los siguientes días posteriores, una vez que llegamos a nuestra casa, él todavía estaba así como en un estado, yo creo que de shock, de verse que estaba en un lugar diferente, que todo cambió, pero luego a la semana Bartolo ya estaba bien. Hay personas que dicen que cuando les dan un medicamento así, ellos se duermen completamente y pasan días que los gatos se tambalean un poquito al andar y no pueden. Pero en el caso de Bartolito, pues yo creo que lo he hecho bien. Pero estas cosas, para asegurarnos y todo, siempre hay que pedir las opiniones de los expertos. Y otra cosa que no se me olvide, cuando van a hacer un vuelo en avión, por favor, siempre deben de estar conscientes que cuando pasen por el control de seguridad, no puede llevar nada, ni un gato ni un perro, no puede llevar correa, no puede llevar collar, no puede llevar nada. Ellos van tal cual, o sea, sin nada encima. ¿Qué pasa? Que hay que asegurar bien, asegurarlo con la mayor fuerza posible porque se pueden escapar. En el control de Bilbao no hubo problema porque en Bilbao las personas van pasando muy de a poco a poco. Pero en el control de Sao Paulo, Dios me libre. Ahí pasan personas a lo loco y un ruido que genera que gracias que las personas, las 2 chicas que estaban ahí justo en el control que me tocó a mí, fueron conscientes y me dijeron vamos a hacerlo esto lo más rápido posible porque nos da miedo que el gato se escape.
y pasamos rápido, veloz. Pero hay que ser conscientes también que hay personas que piensan que cuando van a pasar por el control de seguridad van con correa y no, quitarse esa idea de la cabeza. Un gato, un perro, no va con nada. Ellos van tal cual están, como está Bartolito aquí, como está así mi hijo. Yo lo aseguré bien así y lo pasé con toda la fuerza hacia mí, lo presioné hacia mí porque ¿qué hacemos? Imagínense, imaginarse solo que un gato sale corriendo y ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos sí, pero perderíamos mucho tiempo. Pues bueno, esa fue nuestra experiencia. Ahora estamos muy contentos en Brasil y espero que este vídeo les haya ayudado a todas las personas que como yo teníamos muchas yo tenía tantas dudas y tantos miedos en hacer un viaje así tan largo, pero aquí está mi rubio hermoso, como siempre, siendo bueno, amoroso y amoroso.